Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico, ex combatiente por Malvinas de la 10ª Compañía de Ingenieros, doctor Florencio Morales, que intervino en la guerra de 1982 en Malvinas, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la Compañía A del Regimiento 7 en Wilderness Ridge, o Cerro de la Radio, o de la Antena, en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos y queridas compatriotas, el sábado pasado marchamos desde el Congreso a Plaza de Mayo y lo hicimos por los derechos de todo nuestro pueblo argentino, desde la soberanía en los recursos alimenticios y minerales del Atlántico Sur y el agua dulce de nuestro sector antártico, pasando por los ingresos de los trabajadores jubilados, el derecho a la salud, de todos y todas, obviamente el respeto a las decisiones de cada quien en materia de género y orientación sexual y los derechos que emergen de dicha circunstancia, y no por ninguna agenda 2030 o tendencia woke. Miren, esto lo tenemos que explicar. La Agenda 2030, teniendo en cuenta que el mundo se hizo chico y que hay una serie de problemáticas, como por ejemplo las ambientales, que son fundamentales poder enfrentar, se hizo esa agenda, pero tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Igual nosotros nos movemos por derechos que están consagrados por la Constitución argentina, como vamos a dejar en claro, y nos movemos por toda una lucha que hubo en nuestro país por esos derechos, no por una agenda internacional. Y en cuanto a la tendencia woke, así lo llaman los gringos, que significa moverse, y tenía que ver con moverse en defensa de los derechos de la minoría negra. Pero eso es un tema de los gringos. Yo no soy anti-woke o pro-woke. Eso es para los progresistas. Yo no soy progresista, yo soy del campo nacional y popular. Respeto todos los pensamientos, respeto el pensamiento progresista. Yo lo fui con Alfonsín. Tenía esas ideas que se acercaban a la socialdemocracia internacional, entre otras ideas. En el resto de América Latina, la palabra progresista es lo que acá llamamos, en buena parte, nacional y popular también, abarca eso. Yo soy nacional y popular, creo que el tema nacional, y mis compañeros también del Grupo por Soberanía, que tengo el honor de integrar, creado por quienes fuimos conscriptos combatientes por Malvinas, excombatientes por Malvinas, quienes estuvimos en Malvinas, considera que la temática nacional, la temática de la soberanía de nuestro pueblo, política, económica y cultural, y de independencia nacional, todavía no está resuelta y es fundamental. Eso es lo que nos diferencia de tomar una agenda internacional que puede tener cosas buenas, pero no es nuestro interés. Así que no estamos ni por la Agenda 2030 o la tendencia woke o boludeces gringas, sino porque se tratan de disposiciones constitucionales y leyes argentinas que se deben respetar, que ningún psicópata infeliz como Milei y sus hordas pueden destruir. Ustedes me preguntarán, alguna vez se preguntaron, estoy hablando mal, ¿ustedes se preguntaron alguna vez cómo hacen los poderosos para dar su apoyo circunstancial a un gobierno? Sencillo, expresan, quiero esto, nos deben asegurar estos negocios, estas ganancias, y por esa vía se nos van y dan su apoyo y reciben sus ganancias. Y nosotros como pueblo vemos que esos miles de millones van para aquel lado, van a las manos de unos pocos. Ahora, vos, como ciudadano común, vos que sos un simple ciudadano o una simple ciudadana, como nosotros, ¿qué te corresponde respecto del gobierno que elegís? Pues bien, tu riqueza son tus derechos, comenzando por la posibilidad de tener una vida digna, y eso implica alimentación adecuada, vestimenta, vivienda, transporte, servicios públicos, salud, educación, seguridad y esparcimiento, y por ello se necesitan, para poder asegurar esos bienes, miles de millones que, como si fueran surtidores, el dúo Milei-Caputo
reedición parcial de aquel Macri-Caputo, sacan de la dirección para satisfacer necesidades populares y los enchufan en los bolsillos de unos pocos locales, potencias extranjeras y grupos especulativos internacionales, en cuyo beneficio han organizado esta administración colonial a cargo del malvado de Milei y sus secuaces, con sus socios de negocios, del PRO, que cual ratas están abandonando el barco de Mauricio, y los colaboracionistas, quizás más culpables que los demás, porque se burlan con sus votos en el Congreso de la voluntad popular que los llevó a ese lugar, como por ejemplo los radicales de Lloredo, o de Loredo, como sería el nombre, que esperemos que alguna vez pague, porque no puede ser que se nos ría en la cara, no puede ser que argumente de una forma y vote de otra y se nos ría en la cara. Es una vergüenza eso. También están los intrigantes del Partido Federal que van y vienen según el bloque federal, sus conveniencias, y los traidores posibilistas comandados por algunos gobernadores elegidos por Unión por la Patria y que ahora administran para la Libertad Avanza desde Salta, Tucumán y Catamarca. El desgobierno libertario es como un monstruo que chupa vida de nuestro pueblo argentino a través de su cultura de la muerte y los convierte en el oro de unos pocos. ¿Qué quiero decir con lo de la cultura libertaria de la muerte? Le quitan la comida de la boca a millones de compatriotas, a otros los dejan sin medicamentos frente a sus enfermedades, a miles sin techo que duermen en las calles o en cualquier rincón que puedan, las mujeres, los niños y ancianos sin protección de parte de la comunidad argentina, cuando todos sabemos que requieren de auxilio, del auxilio de todos. Este es un régimen de sanguijuelas que nos están chupando la sangre rápidamente y buscan que por ese camino quedemos tan débiles que no podamos reaccionar a su saqueo. Saqueo, sí. Por la bicicleta financiera se fugan los miles de millones de dólares que producen tanto el agro, la minería e incluso la industria. Son riquezas que debieran servir a toda nuestra población y el ritmo de robo es tan grande que no les alcanza con eso y buscan endeudarnos nuevamente. Yo tengo una página que se llama Malvinas por Argentinos en Facebook y además de comentar sobre Malvinas, siempre tenemos que estar aclarando que Malvinas es un tema político, porque creen que está en el bronce Malvinas. No, todo influye en esta lucha que llevamos contra el colonialismo británico. Malvinas, ante todo, es un choque de poder entre nuestro pueblo argentino, el soberano, en el Atlántico Sur, y el colonialismo británico. Choque de poder, eminentemente, las cuestiones de poder son los que definen el campo de la política. Los diversos gobiernos, con distintas orientaciones políticas, oscilan desde la defensa firme de nuestra soberanía, Alfonsín, Néstor y Cristina Kirchner e inclusive Alberto, a concesiones unilaterales al gusto británico, como hicieron Menem, Macri y ahora hizo Milei. En este punto les recomendamos la lectura de la declaración conjunta Mondino-Lamy del 24 de septiembre del año 2024, del año pasado, que deja de lado la defensa soberana de Malvinas, abre la explotación económica del Atlántico Sur en manos y en beneficio del colonialismo británico y rompe el arma de presión política que es el aislamiento de nuestras Islas Malvinas, dándole una escala en Córdoba a vuelos en favor de los colonos británicos. O sea, todo un acto de traición de Milei, Mondino y toda su administración colonial. Los que dicen que Malvinas no es política, en general sostienen las glorias militares de la dictadura cívico-militar. Y una cosa es el cumplimiento del deber cívico, como hicimos los conscriptos, y el deber profesional de quienes no tuvieron nada que ver con la represión. Y otra es buscar reivindicar dicho régimen de terror, usando la causa Malvinas. Además, el proceso usó Malvinas políticamente, y no hay decisión política más grave que ir a la guerra. Así que Malvinas es bien político. ¿Y por qué lo explico? Porque hablamos de la realidad actual, porque influye. Si tuviéramos un gobierno que defiende firmemente Malvinas, todas las cuestiones serían del Atlántico Sur. Pero tenemos a los norteamericanos en el Paraná, a Lewis en la Patagonia, tenemos quieren hacer una base en Tierra del Fuego con los norteamericanos, tenemos posibles bases humanitarias en distintos lugares, sesiones de inteligencia a favor del Mossad, de los servicios norteamericanos, inclusive los británicos. Entonces los tenemos en todos lados. La lucha por
Malvinas, que es la lucha por nuestra independencia argentina y nuestra integración territorial, es hoy en todo el territorio bicontinental argentino y es en la conciencia de nuestro pueblo, porque ahí es donde entraron a través de las redes estas ratas de Milei y sus secuaces. A lo largo de los años, desde 1982, hemos llegado a considerar que la clave para vencer al colonialismo británico en Malvinas pasa por el fortalecimiento de nuestro pueblo argentino. Todo lo contrario a lo que está haciendo este Drácula y crápula de Milei que le chupa la sangre, destruyendo todo lo nacional. En ese sentido nos preguntamos, ¿cuánto podemos soportar tanto ataque a nuestra identidad nacional argentina? ¿Cuánto podemos soportar ser esclavizados en beneficio de Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y los grupos especulativos financieros internacionales? Milei es eugenésico, que significa que cree en la superioridad racial de los anglosajones e israelíes, quienes tienen derecho a todo el mundo, sea a nuestras riquezas, sea a explotar a nuestro pueblo, y para nosotros solo tiene deparado todo el odio de un resentido y mediocre que ha acumulado durante su estúpida existencia. Y yo quiero decir esto, ¿qué quiero decir con eugenésico? Cuando vos crees que hay un secreto que hace que cierta raza sea superior a los demás, sostenés una hipótesis de ese tipo, de superioridad racial, pero como dije varias veces, este muchacho dice que él es como Moisés. Bueno, Moisés se supone, aunque no hay ninguna prueba al respecto, que liberó a los egipcios. Este no, este es el Moisés que nos esclaviza. Es increíble. Nosotros también, mientras nosotros creemos en fortalecer a nuestro pueblo, Milei, Caputo vacían y empobrecen nuestra tierra y reeditan en una dimensión enorme los anteriores saqueos de la dictadura, del menemismo y el macrismo. Todo tema que lanzan a la consideración pública no deja de ser una cortina de humo para que no se escuchen los ecos de tantos miles de millones de estómagos vacíos de argentinos y argentinas y, lo que es más atroz, de millones de niños. Cada tanto nos comentan que debemos seguir al periodista Cunio, al pensador Ayerbe o al político Guillermo Moreno. Pero respetándolos debemos dejar en claro que nuestra condición de excombatientes de Malvinas es la que aclara quiénes son los enemigos de nuestros pueblos. Se trata de años de reflexión y militancia que concluyen en la creación del Grupo por Soberanía. Allí estamos quienes consideramos que fuimos ciudadanos, que en aquella guerra defendimos la soberanía de nuestro pueblo y no nos arreglan con el puesto de un diputado, como la hermana de un caído que aplaude la entrega de la declaración Mondino Lamy, ni ese sujeto que, habiendo servido en Malvinas, le agradeció a Milei que le haya rehecho su medalla, mientras va a nuestras islas expresando que admira a Thatcher y que los ingleses tienen derechos en Malvinas. Como ven, hay traidores en todas partes. Lo bueno es que son pocos, aunque poderosos. Estos son dos casos de traición, las que yo digo, la de la diputada de la Libertad Avanza, que aplaude la entrega del acuerdo Mondino Lamy, y la otra es la del excombatiente que admira a Margaret Thatcher, va a Malvinas y dice que los ingleses tienen derecho parcial o total a las islas. Nosotros no tenemos nada que ver con esa gente, al contrario, somos todo lo contrario. Y en cuanto a lo que decía Cunio, porque siempre me lo ponen en YouTube, el único nacionalista es Guillermo Moreno. Mirá, no sé, hacelo en el espacio de Guillermo Moreno, ¿cuál es el problema? Pero hacelo ahí, no acá. Después ponen Cunio o Ayerbe, está todo bien. Pero nosotros tenemos nuestra propia experiencia, lo que volcamos acá es muy sencillo. Yo tengo, y triste, tengo compañeros caídos en Malvinas. Y viene Milei y dice, yo admiro a Margaret Thatcher, hubo una guerra, firma algo que favorece a los ingleses. ¿Cómo quiere que reaccione? Yo tengo no solamente yo, mis compañeros del Grupo por Soberanía, tenemos suficientes razones para expresar lo que estamos expresando. No es que sigamos a otro, respetamos a los demás, pero no los seguimos. En todo caso, si quieren tener referentes, nosotros tenemos como referentes periodistas que trabajan, por ejemplo, en el Destape. Sí, los tenemos como referentes, los escuchamos. Nosotros hacemos un desarrollo, de ciencias sociales, de argumentación y fundamentación. Ellos hacen lo mismo, pero a nivel periodístico, que es más actual, con fuentes periodísticas. Nosotros vamos a otro tipo de fuentes.
pero no tenemos nada que ver con las demás personas que indiqué y que tienen nuestro respeto, pero no tenemos nada que ver. Porque lo digo porque los comentarios nos los pasan siempre. Hoy nos llenan de cantos de sirena, tanto desde los medios que cobran cientos de millones de dólares de la tuya, mientras que otros cientos de millones van a mano de la armada de trolls libertarios que generan el paraíso virtual libertario. Pero hay un antídoto a esa realidad creada por la maquinaria propagandística de Santiago Caputo, perdón, Cuño, ahí no te quería meter, de Santiago Caputo. Mirá tus bolsillos, es decir, ¿te alcanza la plata? ¿Comés lo mismo que hace más de un año? ¿Viajar te cuesta lo mismo? ¿Cómo vienen la prepaga, la escuela y las vacaciones? ¿Qué no te pudiste ir de vacaciones? ¿Te quedaste con el calor y los cortes? Entonces, parece que te prometieron una fantasía mientras te pasaban el toallón de Caputo y de los Milei y te dejaban secos y en bola, como decía el viejo chiste político. Pero es así. Intentan llenarte la cabeza con que bajó la inflación y vos cobrás más en dólares, pero nada más lejano. Vayamos entonces a tratar o a entender de alguna manera sencilla, compartida, el tema de la inflación. En diciembre del 2023, este gobierno produjo una brutal devaluación del 118%, que fue absorbida por salarios y jubilaciones, es decir, se devaluaron salarios y jubilaciones. La inflación subsiguiente mes tras mes llevó ese 118 a 211,4% de inflación y también fue absorbida por los sueldos y jubilaciones. Las consecuencias de lo antes descrito fue una pérdida enorme del poder adquisitivo de la mayoría de quienes somos y nos sentimos argentinos. Eso es otra gran diferencia con estos tipos, ¿eh? Ellos no se sienten argentinos. No sé qué carajo hacen gobernando, no, pero bueno. Entonces, las consecuencias de lo antes descrito fue una pérdida enorme de poder adquisitivo de la mayoría de quienes somos y nos sentimos argentinos, no como los criminales que nos oprimen desde este desgobierno. Ahora te presentan un índice de inflación dibujado que deja fuera la ponderación de tu necesidad de vivienda y miente en cuanto a la ponderación de los servicios. Esta inflación es peor que la de los anteriores gobiernos. ¿Por qué? Primero destruyen tu poder adquisitivo, caída del valor de los salarios y jubilaciones, que es lo que hablamos sobre la inflación de los primeros meses. Hoy no tenés aumento de sueldo o aumento de jubilaciones, o son ínfimos. Mientras que la inflación declarada es del 2,7%, la real ronda el 5%, con subidas puntuales como pasó en la carne del 10%. Para que lo entendamos juntos, vamos a dar un ejemplo. Vos ganabas 100. Te hicieron perder 30 de golpe y 20 de a poco. Es decir, la devaluación más la inflación anual del 2024. Sobre los 50 que te quedaron, todos los meses te sacan oficialmente de 1 a 3 pesos. Pero en realidad son 5 pesos o más según el aumento. De entrada, Milei y sus esbirros se robaron buena parte de lo que ganabas y ahora te chupan la sangre mes a mes, mientras que la riqueza va en oro, en dólares y materias primas en enormes ríos con dirección norte, incluyendo las cuentas de quienes están en el actual gobierno en paraísos fiscales o en bienes raíces en el exterior. Parece que la cruzada contra el Estado no es tan así. Usó y usa al Estado, Milei, para robarle a las mayorías nacionales y con una corrupción no vista desde la dictadura cívico-militar. Así se hace rico Milei y su banda y la oligarquía e intereses locales e internacionales a los que sirve. Nuevamente en nuestro país, con distintos protagonistas sobre el escenario, porque los que están detrás del escenario son siempre los mismos. Y los que ganan con todos los gobiernos, me refiero a los grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales, y hablando en especial de estos últimos, nos referimos a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales federales en lo criminal de Comodoro Pro o Comodoro Pi, y a los tribunales de Cava. Este régimen explotador, opresor y colonial de Milei busca
desde el Congreso proscribir a la presidenta, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que para mayor ignominia pretende perseguir a quienes protegieron durante la pandemia, como lo hace la traidora HMG desde el Congreso, a nuestro pueblo, para beneplácito de esa falsa nacionalista y sostenedora de gobiernos liberales proanglosajones como Victoria Villarruel. Un voto seguro para Milei cuando se trata de destruir los derechos de las mayorías argentinas. Y hoy vamos a contar también, para terminar, una breve historia que se llama Desperdicios. Atravesamos nuestro verano porteño que nos cocina, cual resolana estival. Luego de una breve lluvia, el aire se vuelve tórrido, propio de una selva, pero en realidad es un desierto de estructuras de cemento, calentadas por el día y la tarde, y que, cual radiador nocturno, hace imposible el descanso por las noches. En este infierno inhumano, la ciudad de pobres corazones de Fito, combinado con el averno en el que se ha convertido nuestra Argentina, oprimida por Milei, transitando sus sofocantes calles, como está sucediendo cada vez en más rincones, pude observar la nueva realidad de la absoluta subsistencia libertaria, la miseria, una miseria planificada desde este desgobierno explotador. Vi a un compatriota que levantaba la tapa de un contenedor de basura, de esos verdes, donde los que pueden vuelcan lo que desechan y quienes no pueden hurgan buscando algo para vender, cartones o botellas e incluso comida, para callar los gritos que provienen de las tripas vacías, algo que quienes somos excombatientes de Malvinas también conocemos, y que alguna vez nos llevó a observar que nosotros vivimos una guerra, pero los pobres viven en una guerra permanente para subsistir durante toda su vida. ¿Y qué había ahí adentro? Había desperdicios materiales, comida, que se pudren bajo el calor. ¿Serán estos los peores desperdicios? Por un lado, en realidad son desperdicios morales que están del poder y que forjan su abundancia y excesos en el hambre, la enfermedad y muerte del prójimo. Esos son los peores desperdicios. Un tipo de pobreza moral, la bajeza de Milei y sus secuaces colaboracionistas y amos, que llegados al poder no derraman riqueza, sino que derraman miseria y sufrimiento en aquellos que comparten nuestra propia naturaleza, aquel otro que alguna vez se le llamó prójimo. Con esta historia, que cuenta algo real, quiero compartir la imagen que yo vi de ese compatriota hurgando y sacando comida de la basura, y con ese conocimiento que ninguno de nosotros con más suerte tenemos de saber que puede comer de esos desperdicios, o quizás la necesidad lo hace comer cosas que lo enferman. Ver eso creo que es casi de las últimas miserias, pero verlo por todos lados, gente durmiendo en la calle, gente durmiendo en el subte, que yo he contado varias imágenes. Esto yo después lo subo a mi página con una foto que muestra la situación, donde no se le ve la cara al compatriota, pero sí se ve lo que está haciendo. Es la última miseria. La verdad que es la miseria moral en que nos están hundiendo. Yo lamento quizás no tener mejores palabras. Confío en la fuerza de nuestro pueblo, y hemos pasado unas cuantas, y esto se va a acabar como se acabaron cosas más tenebrosas como la dictadura cívico-militar. Y confío que vamos a emprender el camino de la independencia, porque lo estamos sosteniendo, y lo estamos sosteniendo en las calles. Pero necesito compartirles esto, y también veo la cantidad de desempleados que hay, y que en realidad no son desempleados, son echados por esta política de Milei, que en un mundo dominado por el impacto tecnológico y la globalización material no está poniendo barreras para proteger a nuestra economía y a nuestro pueblo, y de esa manera nos van a inundar de mercaderías y de todo tipo de chucherías, como ya lo hicieron varias veces, y empiezan a cerrar lugares, y entonces el que era padre de familia, la mujer que tenía un ingreso, que cuidaba de sus hijos, deja de tener ese ingreso, entra la desesperación. Bueno,
cómo fue la prédica racista y elitista de Milei, dijo, bueno, antes de morir de hambre van a hacer algo. Ojalá sea el tratamiento que hagan, lo que es como se trata a los traidores que hacen eso y se burlan y se ríen en la cara del pueblo. Parece que no tienen la mínima prudencia. No te podés burlar en la cara del pueblo. Eso queda. No podés destapar, descorchar botella de champán o hablar de riqueza en la cara del pueblo que está sufriendo. ¿Por qué la pagás? Porque estamos los patriotas, ustedes y nosotros. Y le vamos a hacer pagar a los traidores como Milei y sus secuaces por todo el sufrimiento y el daño que están haciendo.